En la boda de mi hijo, me cambiaron el asiento por un bote de basura. Mi nuera dijo, «Ay, es solo una broma, no seas tan dramática». Todos se rieron. Pero cuando mostré la prueba de ADN de mi nieto, todos los invitados se quedaron en shock. Me da gusto que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo, quiero saber hasta dónde llega esta historia. Desde que llegué al salón, supe que algo andaba mal. Busqué mi nombre en el mapa de los asientos, pero no estaba por ningún lado. El cartel bonito con los nombres parecía burlarse de mí. Pasé el dedo por la lista, Henderson, Hopkins, Jackson, pero nada de Rand Mitchell. Me acerqué a una chava que traía una tablita con papeles. Tenía una sonrisa falsa, como ensayada. Le dije, disculpa, no encuentro mi mesa. Soy Rand Mitchell, la mamá del novio. Su sonrisa se borró tantito. Oh, déjame checar con la novia, me dijo. Y se fue, dejándome ahí parada con mi vestido azul marino, el que compré especialmente para este día. Pasé 3 meses planeando, mandándolo a arreglar, emocionándome. ¿Y ahora? Me sentía como si no me hubieran invitado a la boda de mi propio hijo. Cuando regresó, venía acompañada de la misma Indy, la novia. Se veía radiante con su vestido blanco todo esponjado y su pelo rubio recogido como si fuera de revista. Seguro ese peinado costó más que mi renta. Indy tiene 26 años y esa seguridad de quien nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. Me dijo con una voz dulzona, «Ay, grande, qué pena». Hubo unos cambios de último minuto en los asientos. Yo le dije, «Claro, no hay problema, ¿dónde quieres que me siente?» Ella sonrió más y juro que vi algo raro en su cara, como si disfrutara esto. «Sígueme», me dijo. «Te voy a mostrar tu lugar especial». Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez había planeado algo bonito. A pesar de lo difícil que había sido nuestra relación desde que Damon me la presentó, quizás quería hacer las paces en su gran día. La seguí por todo el salón decorado con rosas blancas y dorado. Pasamos por la pista de baile, donde pronto mi hijo bailaría con ella, y por las mesas principales donde estaban los familiares de Indy. Y seguimos caminando. ¿A dónde vamos?, pregunté, y se me notó lo nerviosa que ya me estaba sintiendo. Un poquito más allá, dijo Indy, mientras el taconeo de sus zapatos sonaba fuerte en el piso de mármol. Quiero asegurarme de que tengas la mejor vista de todo. Doblamos una esquina, y de pronto se detuvo. Aquí estamos. Me le quedé viendo, sin poder creer lo que estaba viendo. Contra la pared, junto al perchero, y medio escondida detrás de una planta enorme, había una silla plegable. A su lado, un bote de basura de metal brillante. No entiendo, dije casi en un susurro. Indy soltó una risa ligera, como si acabara de hacer el mejor chiste del mundo. «Ese es tu asiento», me dijo. Justito al lado del bote de basura. ¿A poco no está perfecto? Sentí que se me caía el estómago. Que esto no puede ser en serio. Claro que sí, dijo, ya con otra voz, sin esa dulzura falsa que siempre usaba cuando estaba Damon cerca. No seas tan dramática, Rande. Solo es una broma. Además, es bastante apropiado, ¿no crees? Sentí la cara caliente de la vergüenza. Pero también, algo más empezó a calarme hasta los huesos. Era como una claridad fría. Esto no era un error. Ni siquiera una simple broma pesada. No. Esto lo había planeado. Fue hecho con intención. Con malicia. Quería darme un mensaje. Indy, por favor, es tu boda. Podemos al menos. ¿Podemos qué? Me interrumpió, y ahora sí se le cayó la máscara por completo. ¿Fingir que tú perteneces aquí? ¿Fingir que alguien realmente te quiere? Sentí esas palabras como si me dieran un golpe directo. Me agarré de la silla para no caerme. ¿Damon sabe esto?, logré preguntar. Su sonrisa se hizo más grande, como de victoria. Claro que sí. A Damon le parece muy gracioso. A los dos nos da risa. Deberías ver tu cara ahorita.
Y como si alguien lo hubiera invocado, Damon apareció doblando la esquina. Se veía guapísimo con su traje negro. Mi corazón se levantó tantito. Pensé, él no va a permitir esto. Él va a poner un alto. Me va a defender. Mamá, ¿Indy ya te enseñó tu lugar? Me preguntó con una sonrisa enorme y sincera. Y por un segundo creí que venía a salvarme. Está chistoso, ¿verdad? Y en ese momento, sentí que el mundo se me volteó. Mi propio hijo. El niño que crié sola, desde que su papá se fue. El niño por el que trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad, se estaba riendo mientras yo era humillada. Damon, dije con cuidado, no puedes pensar que esto está bien. Él se encogió de hombros y abrazó a Indy por la cintura. Ándale, mamá, no seas tan sensible. Es solo una broma. Siempre andas tan seria. Detrás de ellos, empecé a notar que otros invitados ya se estaban dando cuenta de lo que pasaba. Escuché murmullos, vi gente señalando, unos hasta se estaban riendo. Sentí cómo me ardían las mejillas del coraje y la vergüenza, al darme cuenta que me estaban usando como entretenimiento. Mira, dijo Indy en voz alta, para que todos le escucharan, no sabe tomar una broma. No es raro que Damon se quisiera alejar de tanta negatividad. Las risas aumentaron entre la bola de gente que ya se había juntado. Me sentí expuesta, humillada, como no me había sentido desde que era niña. Ahí estaban todos, amigos de Damon, la familia de Indy, compañeros de trabajo, todos viendo cómo me destrozaban en público, y les parecía gracioso. Volteé a ver a mi hijo una vez más, buscando algo en su cara, una chispa del niño bueno y tierno que yo había criado. Pero él solo veía a Indy, con los ojos llenos de amor y devoción. Y en ese momento lo supe con claridad, lo había perdido. Bueno, dije, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro, supongo que debo darles las gracias por dejarme claro cómo se sienten. Me senté en la silla plegable con toda la dignidad que pude juntar. El metal estaba frío e incómodo. Y el bote de basura junto a mí ya tenía restos de comida del cóctel. Pero no les iba a dar el gusto de verme huir. La gente se fue alejando poco a poco, algunos todavía riéndose de la suegra amargada que no aguantó una bromita. Me quedé ahí, sentada con mi vestido azul marino, viendo la boda de mi hijo desde atrás de una planta. Cada carcajada que venía del salón principal me dolía como un cuchillo en el corazón. Pero mientras estaba ahí, además del dolor, empezó a crecer algo más, una rabia tranquila, pero firme. Y debajo de todo eso, una duda que me venía molestando desde hace meses. Había algo en los tiempos del embarazo de Indy que nunca me había cuadrado. Si me querían tratar como basura, entonces era hora de que me pusiera a pensar bien, ¿qué tipo de familia era esa de la que me estaban dejando fuera? Pasé 3 horas sentada en esa silla plegable, escuchando la fiesta desde lejos, sin ser realmente parte de ella. Y en ese tiempo tuve mucho en qué pensar. Y mientras más pensaba, más empezaban a salir ciertos recuerdos incómodos. Había pasado exactamente 11 meses desde que Damon trajo a Indy a casa por primera vez. Me acuerdo perfecto porque fue el día de mi cumpleaños. Yo esperaba una cena tranquila con mi hijo, pero él llegó con esta muchacha guapa, súper segura de sí misma, que apenas entró a la casa, empezó a cambiar todo, la plática, donde se sentaban. Hasta la comida que yo había preparado. Damon me ha contado mucho de ti, me dijo esa noche con una sonrisa que nunca llegó a los ojos. Ojalá podamos ser cercanas. A las 6 semanas de conocerla, ya estaban comprometidos. A los 3 meses, ella ya estaba embarazada. Todo fue rapidísimo. Pero Damon se veía tan feliz, tan enamorado, que yo decidí no decir nada. Me dije a mí misma, es amor joven. A veces las cosas así pasan, sin tanto plan. Pero ahora, viéndolo mirar a Indy como si fuera perfecta, mientras yo estaba sentada junto a un bote de basura, todas esas dudas que había enterrado me regresaron de golpe, claritas como el agua. El bebé, el pequeño Marcus, nació exactamente 7 meses después de que Damon e Indy se conocieron. ¿7 meses? Dijeron que fue prematuro. Pero el niño pesaba 3.6 kilos, gordito, sano, fuerte.
Nada que ver con un bebé que supuestamente nació antes de tiempo. Una vez le pregunté eso con mucho cuidado a Indy, y se puso a la defensiva. ¿Te estás diciendo que miento sobre mi embarazo? Me gritó. Hay bebés que crecen más rápido, ¿ok? A lo mejor si hubieras tenido más hijos, entenderías esas cosas. Esa última frase me pegó justo donde más me dolía. Yo sí quise tener más hijos después de Damon. Pero su papá se fue cuando Damon tenía apenas 3 años, y nunca encontré a alguien que valiera la pena meter a nuestro pequeño mundo. Indy tenía ese talento para encontrar tus puntos débiles, y apretarlos con precisión. Desde mi rincón incómodo, miré cómo pasaban al bebé entre los familiares de ella. Un niño precioso, de pelo oscuro y ojitos cafés bien serios, que parecían mirar y entender todo a su alrededor. El bebé ya tenía como 9 meses. Apenas empezaba a treparse a los sillones y a soltar sus primeros balbuceos, con esa ternura que solo los bebés tienen. Pero había algo en sus ojos que no me dejaba tranquila. No porque tuvieran algo malo, sino porque no se parecían en nada a los ojos azules de Damon, ni a los verdes de Indy. De hecho, me puse a mirar a los invitados en la boda, y no vi a nadie, ni de parte de Damon ni de parte de ella, que tuviera esos ojos café tan oscuros y esos rasgos marcados que tenía Marcus. Sacudí la cabeza, queriendo quitarme esas ideas de encima. Al final, la genética puede ser rara, ¿no? A veces los bebés no se parecen mucho a sus papás al principio. Pensé, seguro solo estoy dejando que todo este coraje y tristeza me nuble el juicio. Pero entonces me acordé de otra cosa. Una conversación que escuché hace como 3 meses, cuando pasé por su departamento sin avisar. Tenía que llevarles una carta que había llegado por error a mi casa, y aparte quería aprovechar para ver a Marcus un ratito. Ese niño cambiaba cada semana. Toqué la puerta, y antes de que me abrieran, escuché a Indy adentro hablando por teléfono. Sonaba alterada, como si estuviera peleando con alguien. Tienes que alejarte, decía con voz fuerte. Ya te lo he dicho 1000 veces. Se acabó. Ya estoy casada, y eso no va a cambiar. Cuando abrió la puerta, tenía la cara roja, como si la hubieran cachado en algo. Ya no tenía su típica pose de todo está perfecto. Grande, ¿qué haces aquí? Solo venía a dejarte este sobre, le dije, mostrando celo. ¿Todo bien? Te ves alterada. Ah, no, respondió rápido. Solo era una de esas operadoras de ventas. Ya sabes lo necios que son. Pero cuando agarró el sobre, noté que le temblaban las manos. Yo quise aprovechar para preguntar por Marcus, ver si podía verlo un ratito. Pero, como siempre, Indy dejó clarísimo que yo no era bienvenida. La verdad, ahorita no es buen momento, me dijo, ya empujando la puerta para cerrarla. Marcus está dormido, y tengo que hacer unas llamadas importantes. Pero ahora que lo pienso bien, esa llamada no sonaba nada a una teleoperadora. Sonaba personal. Íntima. Como alguien que conocía bien a Indy. Tal vez, alguien con quien había tenido algo antes. O incluso, mientras ya andaba con Damon. Y entonces me vino otro recuerdo. Uno de justo después de que nació Marcus. Me acuerdo cuando estaba en el hospital, cargando por primera vez a quien se suponía que era mi nieto. Una enfermera se me acercó y me dijo, como si nada. Tiene rasgos bien marcados para ser un recién nacido. Normalmente tardan meses en mostrar su personalidad, pero este chiquito parece que ya sabe quién es. En ese momento lo tomé como un halago. Pero ahora me pregunto si en realidad me estaba queriendo decir otra cosa. La boda ya casi se terminaba. Ya habían partido el pastel, lanzado el ramo, y bailado el primer baile. Damon se veía más feliz que nunca, girando a Indy en la pista mientras todos los invitados aplaudían y gritaban emocionados. Sí, se veían enamorados. Al menos él sí. Pero el amor puede ser ciego. Eso yo ya lo aprendí a la mala, con el papá de Damon. Al principio era un encanto, atento, detallista. Hasta el día que vació nuestra cuenta del banco y se fue con su secretaria. Cuando por fin me paré para irme, con las piernas entumidas de tanto tiempo sentada en esa silla espantosa, tomé una decisión.
Si Indy quería tratarme como basura, si quería convencer a mi hijo de que yo era una carga, entonces tal vez era momento de dejar de portarme como alguien que aún tenía algo que perder. Caminé hasta donde Marcus dormía tranquilito en su huevito, rodeado de regalos y flores. Sus rasgos, relajados por el sueño, seguían mostrándome lo mismo que llevaba tiempo sintiendo. Esos ojos cafés tan oscuros, esa mandíbula marcada, contaban una historia que no tenía nada que ver con mi hijo, el de ojos azules y cara redonda. «¡Qué bebé tan hermoso!», dije, en voz alta, lo suficiente para que Indy me escuchara desde el otro lado del salón, donde estaba recibiendo felicitaciones. «Va a romper muchos corazones cuando crezca». Vi como Indy volteó de inmediato. Entrecerró los ojos, y por un instante, noté algo en su cara. Miedo. Rápidamente volvió a su pose tranquila, pero ya la había visto. Interesante. Me agaché y acaricié la manita de Marcus. Tan dulce. Tan inocente. Y aún así, atrapado en medio de una red de mentiras tejida por los adultos a su alrededor. Él merecía algo mejor que eso. Pero sobre todo, Damon también lo merecía. Cuando salí del salón, me sentí más ligera que en meses. No porque se hubiera acabado la humillación, nada de eso, acababa de salir de una boda donde me trataron como si no valiera nada. Pero por fin tenía algo claro, un propósito. Una meta para toda la rabia y el dolor que llevaba acumulando por dentro. Iba a descubrir la verdad sobre Marcus. Aunque no lo estaba haciendo por venganza, no voy a mentir, la idea de quitarle esa sonrisita falsa a Indy sí tenía su encanto. Pero no era por eso. Lo hacía porque mi hijo tenía derecho a saber con quién se había casado realmente y qué tipo de familia estaba formando. Si mis sospechas eran ciertas, esta boda tan bonita había sido construida sobre una montaña de mentiras. Y si estaba equivocada, bueno, al menos lo sabría con certeza. Tal vez entonces encontraría la forma de llevarme bien con esa familia que claramente ya no me quería cerca. De cualquier manera, ya era hora de dejar de ser la mujer que se queda callada junto a un bote de basura, y volver a ser la mamá que protege a su hijo, aunque él no quiera ser protegido. 3 días después de la boda, estaba sentada en mi cocina, hojeando las páginas amarillas. Las manos me temblaban un poco mientras buscaba en la sección de investigadores privados. La verdad, se sentía raro, hasta un poco exagerado. Varias veces estuve a punto de cerrar el libro. Pero cada vez que dudaba, me acordaba de esa silla plegable, del bote de basura, y de cómo mi propio hijo se rió de mí frente a todos. Llamé al primer investigador. Se veía que era experto en infidelidades y fraudes de seguros. El segundo me colgó en cuanto le dije que quería investigar a mi nuera. No fue hasta que encontré a Margaret Chen, una exdetective de la policía que ahora tenía su propia oficina chiquita, que sentí que alguien realmente me entendía. Los temas familiares son delicados, me dijo en nuestra primera llamada. Pero si hay dudas sobre la paternidad, sobre todo si hay niños de por medio, vale la pena aclararlas. ¿Puedes venir mañana? Su oficina estaba en una pequeña plaza, entre una tintorería y un local de declaración de impuestos. Margaret era una mujer de unos 50 y tantos, bajita, práctica, con cara amable y el pelo canoso amarrado en una coleta. Me escuchó sin juzgar mientras le contaba todo. Tomaba notas con una letra bonita y ordenada. Sí, la línea de tiempo suena rara, me dijo cuando terminé. 7 meses desde que se conocieron hasta que nació el bebé. Dijeron que era prematuro, pero nació con peso normal. Y usted dice que no se parece a ninguno de los dos. Sí. Pero también sé que la genética es extraña. Puede que esté completamente equivocada. Margaret me sonrió con suavidad. Para eso están las pruebas de ADN. Pero quiero que entiendas bien lo que esto significa. Si tus sospechas son ciertas, esto puede destruir el matrimonio de tu hijo. Y tal vez también la relación que queda entre tú y él. ¿Estás lista para eso? Pensé en la cara de Damon durante la boda, en cómo me miró sin ni una gota de cariño. Nuestra relación ya estaba rota. Así que le respondí. Al menos, si tengo razón, él va a saber la verdad. Y si estoy equivocada, al menos voy a saber que me equivoqué, le dije.
Tal vez entonces pueda aceptar las cosas como son. Margaret asintió con calma. Perfecto. Para hacer una prueba de ADN básica, voy a necesitar una muestra del niño y otra de tu hijo, para compararlas. La del niño suele ser más fácil, puede ser un chupón, un biberón, cualquier cosa que haya metido a la boca últimamente. Sentí que el corazón se me apachurraba. Ya casi no veo a Marcus, le dije en voz baja. Indy se encarga de todo eso. Y Damon. No terminé la frase. Me quedé callada, dándome cuenta de lo completamente fuera que estaba de sus vidas. Primero déjame hacer una investigación previa, me propuso Margaret. Voy a revisar el pasado de Indy, a ver qué encuentro sobre su vida antes de conocer a tu hijo. A veces, la verdad sale por donde uno menos lo espera. La semana siguiente fue como vivir en pausa. Yo seguía con mi rutina diaria, iba a la biblioteca donde he trabajado los últimos 12 años, hacía las compras, salía a caminar por mi colonia en las noches. Pero mi mente estaba en otro lado. Todo el tiempo pensaba en que estaría descubriendo Margaret. La llamada llegó un jueves por la noche, justo cuando estaba calentando una sopa que sobró del día anterior. Grande, soy Margaret. Encontré algo interesante sobre el pasado de Indy. ¿Puedes venir mañana en la tarde? Casi no dormí esa noche. La cabeza no dejaba de dar vueltas. Cuando llegué a su oficina al día siguiente, Margaret ya tenía una carpeta manila abierta sobre el escritorio, llena de papeles y notas. Indy no fue completamente sincera con lo que le dijo a tu hijo, empezó directo al grano. Le dijo que antes vivía en Portland, trabajando como coordinadora de marketing en una empresa que quebró. Eso sí es verdad, pero no es toda la historia. Me pasó una foto. En ella, se veía a Indy en lo que parecía ser una reunión al aire libre. Sonreía y se reía con un grupo de personas. Tenía el brazo alrededor de un hombre alto, de cabello oscuro, ojos cafés muy serios y una mandíbula bien marcada. Mi estómago se hizo nudo. Lo reconocí de inmediato. Él se llama Connor Walls, dijo Margaret. Salió con Indy por casi 2 años en Portland. Según varias personas que los conocieron, la relación era seria. Vivieron juntos los últimos 8 meses, hasta que de repente, ella se fue de la ciudad. Agarré la foto con las manos temblorosas. El parecido entre ese hombre y Marcus era demasiado claro. Los mismos ojos oscuros, la misma quijada, incluso la misma sonrisa chueca. ¿Cuándo se fue de Portland? Pregunté, aunque por dentro ya sabía lo que venía. Más o menos 6 semanas antes de conocer a tu hijo, me contestó. Su casero me dijo que ella canceló el contrato de renta sin previo aviso y dejó una dirección de contacto, diciendo que le había salido una oportunidad laboral muy buena y que no podía rechazarla. El tiempo coincidía. Todo encajaba. Si había vivido con Connor hasta 6 semanas antes de conocer a Damon, y Marcus nació 7 meses después. ¿Hay algo más?, dijo Margaret con cuidado. Hablé con Connor. Él lleva casi 2 años buscando a Indy. Él cree que ella ya estaba embarazada cuando se fue de Portland. Sentí que la sopa que había cenado anoche quería salirse. Connor no sabe con certeza que Marcus es su hijo, pero sí sabe que Indy estaba embarazada cuando desapareció. Desde entonces, la ha estado buscando. Me quedé viendo la foto. Ese hombre, un completo desconocido, podría ser el verdadero papá de mi nieto. Y parecía una buena persona. Uno que llevaba 2 años intentando encontrar a su hijo, mientras el mío lo criaba creyendo que era suyo. ¿Qué tipo de persona hace algo así?, susurré. La cara de Margaret reflejaba compasión, pero también firmeza. Alguien que sabe cómo reinventarse cuando las cosas se ponen difíciles. Este Connor tiene un buen trabajo, una vida estable, pero parece que Indy pensó que podía conseguir algo mejor. Todo estaba empezando a tener sentido, como si de pronto las piezas encajaran solas. Indy dejó Portland estando embarazada del hijo de Connor, conoció a mi hijo Damon, exitoso, amable, confiado, y lo convenció de que ese bebé era suyo. Consiguió lo que quería. Y no le importó mentirle a todos, incluso a un niño inocente, con tal de salirse con la suya. Necesito esa prueba de ADN,
Dije con una voz más firme de lo que había usado en semanas. ¿Estás completamente segura? Me preguntó Margaret. Si conseguimos esa prueba, ya no hay vuelta atrás. Pensé en Marcus, tan chiquito, inocente, creyendo que Damon era su verdadero papá. Pensé en Damon, dándole todo su amor a un niño que no era suyo, mientras que un hombre en Portland lloraba por un hijo que nunca conoció. Y pensé en mí, sentada al lado de un bote de basura, mientras Indy se burlaba de mí y destruía a mi familia con puras mentiras. Sí, estoy segura, le dije. Margaret asintió con la cabeza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cada paso. Si Indy llega a sospechar lo que estamos haciendo, puede desaparecer otra vez, y esta vez se va a llevar a Marcus con ella. Ya lo ha hecho antes. Esa misma tarde pasé por el edificio donde viven Damon e Indy. Me estacioné frente a su departamento, tratando de juntar el valor para tocar la puerta. Llevaba conmigo un regalito para Marcus, un elefante de peluche que compré en la farmacia. Mi esperanza era que me dejaran entrar unos minutos, solo unos minutos con él. Pero mientras estaba ahí sentada en mi coche, me di cuenta de que estaba muerta de miedo. No por lo que Indy pudiera decirme, a eso ya me había acostumbrado. Sino por lo que pudiera descubrir. ¿Qué pasaba si la prueba de ADN confirmaba mis sospechas? ¿Y si no? De cualquier manera, después de hoy, nada iba a ser igual. Seguía sentada ahí, sin moverme, paralizada por la indecisión. Cuando vi que Indy salió del edificio empujando a Marcus en su carriola. Traía ropa cómoda, unos pants tipo yoga, una camiseta sin mangas, y su cabello rubio recogido en un chongo medio despeinado, como cualquier otra mamá joven dando una caminata por la tarde. Pero yo ya sabía la verdad. Ya sabía quién era Connor Walls. Ya sabía la mentira que Indy había inventado para enredar a mi hijo y a mi familia. La observé mientras se detenía a platicar con una vecina, sonriendo, riéndose, moviendo las manos mientras hablaba. Y Marcus, desde su carriola, balbuceaba feliz sin saber nada del mundo. Sentí que una rabia fría se me metía a los huesos. Indy era buena en esto. Buena para fingir, buena para inventar historias, buena para hacerle creer a todos una versión falsa de la realidad que a ella le convenía. Pero cometió un gran error. Subestimó a la mujer que trató de poner junto a un bote de basura. Encendí el coche y me fui a casa, ya pensando en qué hacer. Margaret tenía razón, teníamos que ser cuidadosas. Pero eso no significaba quedarnos quietas. Ya no iba a ser la víctima del cuento de Indy. Ahora yo iba a escribir mi propia historia. Y la oportunidad llegó más pronto de lo que pensé. El domingo en la tarde, Damon me llamó. La invitación me sorprendió tanto que, al principio, no supe si creerle. «Mamá, ¿te gustaría venir a cenar hoy?», me dijo. Indy pensó que sería buena idea tener una comida familiar. Apreté el teléfono. Algo no me sonaba bien. Después de todo lo que pasó en la boda, ¿de verdad Indy quería mi compañía? ¿Te estás seguro de que eso es lo que ella quiere?, pregunté con cuidado. Sí. Hemos estado hablando, y los dos sentimos que nos pasamos un poco en la boda. Lo del asiento era solo una broma, pero creo que se nos fue de las manos. Un poco, pensé. No, no fue solo una broma. Fue cruel y humillante. Pero me aguanté el orgullo. Esa cena podía ser mi única oportunidad de conseguir la muestra de ADN que Margaret necesitaba. Qué lindo de su parte. ¿A qué hora pasó?, pregunté, tratando de sonar tranquila. A las 6. ¿Y mamá, podrías traer los panecitos que hacías antes? ¿Los de hierbitas? Se me antojaron. Esa simple petición sonó tan normal, tan parecida al hijo que yo conocía, que por un momento se me olvidó todo, la prueba de ADN, Connor Walls, las mentiras. Claro, mi amor, le dije. Los preparo fresquecitos esta tarde. Pasé las siguientes horas en la cocina, preparando los panecitos, tratando de calmarme. Eran los favoritos de Damon desde niño, los hacía en cada fecha especial. La receta requería paciencia. Amasar con cuidado, dejar reposar la masa, darle forma.
Pero era mi forma de demostrarle cariño cuando no encontraba las palabras. Mientras moldeaba la masa, pensaba en lo que Margaret me había dicho. Cualquier cosa que el bebé se haya metido a la boca últimamente. Un chupón, un juguete, hasta una cuchara. Comida sólida. Solo tenía que meterla en una bolsita de plástico cuando nadie me estuviera viendo. Parecía tan sencillo, tan lógico, pero la verdad, la idea de tener que engañar a mi propia familia, aunque ellos me hubieran engañado primero, me hacía sentir un nudo en el estómago de pura culpa. A las 6 en punto, estaba parada frente a la puerta del departamento de Damon. Con una canasta de panecitos recién horneados en la mano, tratando de parecer una suegra agradecida. Feliz de que me invitaran a cenar. Indy abrió la puerta con una sonrisa que parecía sincera, aunque noté que no le llegaba a los ojos. «Pasa, grande», dijo con entusiasmo. «Qué rico huele. ¿Trajiste panecitos?» El departamento estaba impecable, como siempre. Decorado en blanco y gris, todo se veía moderno y caro, pero también un poco frío, sin alma. Marcus estaba en su silla alta en la cocina, golpeando la charolita con una cucharita azul de plástico. Mientras Indy terminaba de servir lo que parecía una cena muy elaborada. «¿Puedo ayudarte con algo?», pregunté, dejando la canasta en la barra de la cocina. «Solo entretén tantito a Marcus mientras termino de alistar todo», dijo ella. «Ha estado inquieto toda la tarde». Me acerqué despacio a mi supuesto nieto, aún sorprendida de lo poco que se parecía a Damon o a Indy. De cerca, el parecido con Connor Walls era todavía más fuerte. Marcus me miró con esos ojos cafés tan serios, y luego me regaló una sonrisa tímida. De esas que te hacen doler el corazón. «Hola, mi amor», le dije despacito, extendiendo la mano. Él me agarró el dedo con su manita y lo apretó con fuerza, más fuerte de lo que uno pensaría para un bebé de 9 meses. «Te quiere», dijo Damon, apareciendo en la puerta de la cocina. Mira nada más esa sonrisa. Por un momento, lo vi sonreír con ternura, creyendo que ese bebé era suyo. Y casi me quebré por dentro. ¿Cómo iba yo a destruir esa ilusión tan bonita? Sí, era una mentira, pero Damon era feliz. Marcus era amado, cuidado. ¿De verdad valía la pena arruinar eso por la verdad? Pero luego recordé a Connor Walls, allá lejos en Portland. Sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. Pensé en Damon construyendo toda su vida sobre una mentira que podría explotar en cualquier momento. Y pensé en mí, arrinconada como basura, solo por ser la única que dudaba. La verdad importa. Siempre importa. La cena fue más agradable de lo que esperaba. Indy parecía estar haciendo un esfuerzo real por incluirme en la conversación. Me preguntaba por mi trabajo en la biblioteca e incluso me elogió los panecitos. Damon estaba relajado y feliz, contando historias de su luna de miel. Y hablando de los planes para el primer cumpleaños de Marcus. Estamos pensando en celebrarlo en el parque, dijo Indy, dándole puré de zanahoria a Marcus. Un picnic, algo sencillo con la familia. Suena muy bien, respondí, viendo cómo Marcus tomaba la cuchara y se la llevaba directo a la boca, llenándola de zanahoria y baba. Perfecto. ¿Puedo ayudarte a darle de comer?, pregunté con una sonrisa suave. Hacía tanto que no tenía un bebé en brazos. Indy dudó tantito, pero al final me pasó la cuchara. Claro, dijo. De hecho, ya está empezando a comer muy bien. A veces hasta quiere hacerlo solito. Durante los siguientes 10 minutos, le di de comer a Marcus mientras platicaba con Damon sobre su trabajo. Y lo que tenían planeado para el fin de semana. El bebé estaba encantadoramente cochino. Haciendo un desastre con la comida, salpicando por todos lados, hasta en mi blusa. Cuando ya se cansó y empezó a empujar la comida con la mano, me paré para enjuagar la cuchara en el fregadero. Yo la agarro, dijo Indy, extendiendo la mano. No te preocupes, yo puedo, le respondí con una sonrisa, caminando al fregadero. Con un movimiento tranquilo, enjuagué la cuchara rápido y la metí discretamente en la bolsita de plástico que traía escondida en mi bolso. Luego saqué una limpia del escurridor y la puse en su lugar. Todo el cambio no tardó ni medio minuto.
El resto de la noche pasó como en cámara lenta. Todo se sintió demasiado normal. Vimos fotos de la luna de miel, platicamos sobre las vacaciones, y hasta me dejaron arrullar a Marcus un rato mientras cabeceaba dormido sobre mi hombro. Pero todo ese tiempo, podía sentir el peso de esa bolsita en mi bolsa. Esa cuchara sucia podía ser la llave para descubrir una verdad que lo cambiaría todo. Cuando por fin me fui, Indy me acompañó a la puerta mientras Damon lavaba los trastes en la cocina. Gracias por venir esta noche, me dijo. Y por un momento, su voz sonó casi sincera. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotras, pero ya somos familia. Quiero que Marcus tenga una relación con su abuela. Su abuela. Esas palabras me golpearon, pero logré mantenerme serena. Yo también quiero eso, dije con calma. Indy me miró fijamente, como si tratara de leerme la mente. Tuve miedo de que, de alguna forma, supiera lo que estaba haciendo. Que sospechara de la cuchara. Del plan. De todo. Pero luego volvió a sonreír, y me dio un abrazo incómodo. Maneja con cuidado. Y gracias otra vez por los panecitos. Damon llevaba semanas con antojo. A la mañana siguiente, me encontré con Margaret en un laboratorio del otro lado de la ciudad. La técnica que nos atendió, una señora alegre llamada Lisa, me explicó el proceso. Mientras yo intentaba no pensar demasiado en lo que estábamos por hacer. Vamos a comparar el ADN de esta muestra con el del supuesto papá, dijo. Mientras etiquetaba con cuidado la bolsita con la cuchara. Los resultados tardan de 3 a 5 días hábiles. ¿Y qué me dirán exactamente esos resultados? Pregunté, nerviosa. Si hay relación biológica, el resultado será positivo con un 99.9% de certeza. Y si no la hay, también lo sabremos. 3 a 5 días hábiles. Parecía una eternidad, y al mismo tiempo, nada. Margaret notó la expresión en mi cara. ¿Qué estás dudando? Pensé en la sonrisa de Marcus. Pensé en la felicidad de Damon. En el abrazo que Indy me dio al final de la noche. Y luego pensé en Connor Walls. En Portland, todavía buscando al hijo que nunca conoció. No, dije con firmeza. Necesito saber. La espera fue insoportable. Cada día parecía eterno. Cada llamada me aceleraba el corazón, pensando que ya eran los resultados. Seguía con mi rutina normal. Pero mi mente estaba lejos, imaginando una y otra vez lo que podría pasar. Por fin, el viernes por la tarde, Margaret me llamó. Grande, ya tenemos los resultados. ¿Puedes venir a mi oficina? Me temblaban tanto las manos que apenas podía manejar. Cuando llegué, Margaret estaba sentada detrás de su escritorio. Con un sobremanila frente a ella. Su cara se veía seria. Antes de enseñarte esto, dijo, quiero que sepas que, pase lo que pase, hiciste lo correcto al buscar la verdad. Asentí con la cabeza, porque ni siquiera podía hablar. Abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. La prueba de ADN no muestra ninguna relación biológica entre Marcus y tu hijo. Marcus no es hijo de Damon. Aunque ya lo sospechaba, aunque casi lo tenía por seguro. Escuchar esas palabras en voz alta me cayó como un balde de agua helada. Me dejé caer en la silla frente a Margaret. Las piernas ya no me sostenían. ¿Estás completamente segura? 99.9% segura. El laboratorio hizo la prueba 2 veces para confirmar, dijo con voz suave pero firme. Lo siento, Grande. Sé que esto no era lo que querías escuchar. Y eso fue lo raro. Una parte de mí sí sintió alivio. No estaba feliz, no sentía victoria. Pero sí una especie de descanso. Por fin tenía la verdad. Durante meses sentí que estaba perdiendo la cabeza, que nadie me creía. Que todo lo que sentía no valía nada. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Eso depende de ti. Puedes enfrentar a Indy a solas y darle la oportunidad de decirle la verdad a Damon. O puedes decírselo tú directamente. Hizo una pausa y me miró fijamente.
Tomando en cuenta cómo te han tratado, también puedes elegir decirlo en público. Cuando y donde tú quieras. Pensé en esa silla plegable. En ese bote de basura. En las risas de todos en la boda, burlándose de mí. Pensé en Connor Walls, que tiene derecho a conocer a su hijo. Y pensé en Damon, viviendo una mentira que tarde o temprano iba a estallar. Y necesito tiempo para pensar, le dije. Pero mientras decía eso, ya empezaba a pensar en un plan. Indy eligió el momento y el lugar para hacerme quedar mal. Tal vez ya era hora de regresarle el favor. La verdad ya estaba descubierta. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Durante 2 semanas después de recibir los resultados del ADN. La verdad pesaba sobre mí como una piedra en el pecho. Cada vez que hablaba con Damon, sentía que estaba actuando. Cada sonrisa, cada plática sobre Marcus, todo se sentía falso. Como si estuviera cargando un secreto a punto de explotar. Y entonces, llegó la oportunidad. Recibí otra invitación. Más sorprendente aún que aquella cena. Esta vez fue Indy quien me llamó directamente un jueves por la noche. Con una voz alegre, como si todo estuviera perfecto. Grande, tengo una idea maravillosa. ¿Qué te parecería organizar una pequeña reunión para celebrar que Marcus ya casi camina? Y dijo Indy por teléfono. Está a punto de dar sus primeros pasos solito, y pensé que estaría bonito tener a las 2 familias juntas cuando pase. Sentí cómo apretaba el teléfono sin querer. ¿Las 2 familias? Mis papás vienen desde Seattle este fin de semana, y también vendrá mi hermana, siguió Indy. Pensé que sería el momento perfecto para que todos se conozcan bien. Una reunión familiar de verdad. La ironía era tan grande que casi me río. Indy quería presumir su familia perfecta delante de sus papás. Y yo iba a ser la suegra feliz y agradecida. Lo que no sabía era que me estaba dando el escenario ideal. Para la mejor presentación de mi vida. Suena muy bien, le dije, fingiendo entusiasmo. ¿Llevo algo? Solo tú, respondió. Bueno, y tal vez unos de esos panecitos que hiciste el otro día. A mis papás les encantó cuando les conté. Llegó el sábado en la tarde, gris y lluvioso, justo como me sentía por dentro mientras manejaba hacia el edificio donde vivían Damon e Indy. En mi bolso, dentro de un sobremanila, llevaba las copias de los resultados del ADN y el informe de Margaret. Incluyendo la foto de Connor Walls. También llevaba la información de contacto que Margaret había encontrado sobre él. Aunque todavía no sabía si iba a usarla. Cuando llegué, el departamento ya estaba lleno. Los papás de Indy, Richard y Patricia Moore, eran una pareja elegante de unos 60 años. Se notaba que tenían dinero, y también que les gustaba que los demás lo notaran. Patricia traía un suéter de cachemira que seguro costaba más que todo lo que gasto en comida al mes. Y el reloj de Richard brillaba cada vez que movía la mano. La hermana de Indy, Melody, era como una versión más joven de ella. Rubia, bonita, y con esa actitud de que todo el mundo la tiene que notar. En ese momento estaba cargando a Marcus, arrullándolo mientras él balbuceaba y jugaba con sus aretes. Tú debes ser Rande, dijo Patricia, acercándose con una sonrisa cortés pero fría. Hemos oído mucho de ti. Me pregunté qué tanto habrían escuchado. Tomando en cuenta que Indy me había puesto al lado de un bote de basura en la boda. Un gusto conocerlos. Gracias por incluirme en esta celebración, dije con la mejor sonrisa que pude. Y claro, respondió Richard, dándome un apretón de manos rápido y seco. La familia es familia. Si supiera qué tan irónica era esa frase. Durante la primera hora, actué a la perfección. Escuché las historias de Patricia sobre su crucero de lujo. Me reí de los chistes de Richard sobre su retiro. Y hasta puse atención a las quejas de Melody sobre su trabajo en mercadotecnia. Todo el tiempo estuve atenta a Marcus, que ya casi caminaba solito. Se agarraba de los muebles y daba pasitos con cuidado. Su carita se veía llena de ganas y concentración. Damon estaba feliz, en su papel de papá orgulloso. Grabando todo con el celular y animando al bebé que él creía que era su hijo. Ver eso me partía el corazón,
pero no podía dejarme llevar por la emoción. Esto tenía que hacerse. ¿Nos vamos a la sala?, sugirió Indy cuando terminamos de comer. Hay más espacio para que Marcus practique. Todos nos fuimos a la sala, una bastante amplia. Y nos sentamos en círculo en el suelo. Marcus estaba en medio, agarrado a la mesita de centro. Temblando un poquito, pero decidido. El ambiente era bonito, todos esperando con emoción. Ese momento mágico en el que se soltara y caminara por sí solo. Ándale, campeón. Y dijo Damon, sentándose a un par de metros con los brazos abiertos. Y ven con papá. La palabra papá me pegó como si me hubieran dado un golpe. Pero me obligué a quedarme tranquila. Marcus miró alrededor, como si entendiera que todos lo estaban animando. Soltó la mesa, se quedó tambaleando un segundo. Y dio un paso. Luego otro. Lo está haciendo, gritó Melody emocionada. Todos aplaudimos mientras Marcus daba 5 pasitos. Antes de caer sentado, sorprendido pero feliz. Damon lo levantó en brazos y lo hizo girar. Y Marcus se reía a carcajadas. Los primeros pasos de Marcus, dijo Indy, con lágrimas en los ojos. Ojalá pudiéramos guardar este momento para siempre. De hecho, dije mientras me levantaba con calma. Creo que este es justo el momento para compartir algo que tengo que decirles. Algo que he querido hablar con toda la familia. El cuarto se quedó en silencio. Todos me voltearon a ver. La sonrisa de Indy se borró poquito a poco. Seguramente notó algo raro en mi voz. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Damon. Todavía con Marcus en brazos. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobremanila. Mis manos estaban firmes. Más de lo que esperaba. Hace poco me enteré de algo que creo que todos deben saber. Especialmente tú, Damon. El rostro de Indy se puso pálido. Grande, ¿qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, contesté tranquila. Algo que debía haber dicho desde hace semanas. Abrí el sobre y saqué los resultados de la prueba de ADN, levantándolos para que todos vieran el logo oficial del laboratorio. Hace 2 semanas le hice una prueba de ADN a Marcus, dije. El silencio fue total. El rostro de Damon pasó por muchas expresiones. Primero confusión, luego incredulidad, y después, tal vez algo parecido a entenderlo todo. Mamá, ¿por qué harías eso? Y empezó a decir. Porque sospechaba lo que ahora estos resultados confirman, lo interrumpí. Marcus no es tu hijo biológico. Todos reaccionaron al mismo tiempo. Patricia soltó un grito ahogado. Richard murmuró algo y Melody se quedó con la boca abierta sin poder hablar. Pero yo solo miré a Indy. Vi cómo su cara cambió, primero sorprendida, luego se puso dura, luego como si no supiera qué hacer. Se estaba dando cuenta de que todo su mundo se estaba cayendo a pedazos. Eso es imposible, dijo, pero su voz sonaba débil, como si ni ella se lo creyera. ¿Cómo te atreves?, me gritó. La prueba dice que no hay ninguna relación de sangre entre Damon y Marcus, seguía hablando, más fuerte, ignorando su rabia. Por eso hice una investigación más a fondo. Saqué la foto de Connor Walls y se la di a Damon. Su rostro se puso blanco mientras la veía. Luego miró a Marcus, y otra vez a la foto. ¿Quién es?, susurró. Se llama Connor Walls. Es un ingeniero de software de Portland. Ha estado buscando a Indy y a su hijo desde hace 2 años. Indy por fin reaccionó, ahora sí con furia, como una fiera acorralada. No tenías ningún derecho. ¿Cómo te atreves a meterte en mi vida y en mi matrimonio? ¿Tu matrimonio?, dije con una risa sin nada de gracia. ¿Ese matrimonio que construiste a base de mentiras? ¿Esa familia donde engañaste a mi hijo haciéndole creer que era papá de un niño que no es suyo? Ya basta. Y dijo Damon en voz baja pero firme, sin soltar la foto. Que todos se callen. Otra vez, todo se quedó en silencio. Marcus, que sentía la tensión, empezó a moverse incómodo en brazos de Damon. Mi hijo lo miró.
lo miró bien por primera vez. Y en ese momento, vi cómo entendía todo. Esos ojos cafés, esa cara diferente, nada parecido a nuestra familia. ¿Desde cuándo lo sabías? Le preguntó a Indy, con voz apenas audible. Indy abrió la boca, luego la cerró. Trató de hablar otra vez, y al final, bajó la cabeza. Toda su actitud se desinfló. Desde antes de conocerte, susurró. Ya estaba embarazada cuando salí de Portland. Connor, él quería casarse, pero yo no quería quedarme en esa vida. Y luego te conocí. Eras exitoso, bueno. Y cuando te enamoraste de mí, me dejaste creer que el bebé era tuyo. Me dejaste creer eso, dijo Damon con la voz vacía. ¿Qué es que tú estabas tan feliz?, insistió Indy, desesperada. Hablabas de cómo siempre habías querido ser papá, de que Marcus fue lo mejor que te pasó. No podía quitártelo. Así que me mentiste. Me dejaste vivir en una mentira por más de un año. Damon se quedó mirando a Marcus, que se tocaba la carita con sus manitas. ¿Él lo sabe? Preguntó en voz baja. ¿Connor sabe que tiene un hijo? Indy no dijo nada. Él lo sospechaba, respondí yo. Porque tú nunca se lo confirmaste. Mi investigadora habló con él. Él los ha estado buscando a los dos. Otra vez la sala se volvió un caos, pero esta vez fue la familia de Indy la que estalló. Patricia exigía respuestas. Richard hacía preguntas directas sobre temas legales. Y Melody miraba a su hermana como si ya no la reconociera. Durante todo ese momento, Damon no dijo nada. Solo abrazaba a Marcus mientras trataba de entender cómo todo lo que había creído de su vida, ya no era cierto. Finalmente, me miró. Pudiste decírmelo en privado, dijo. ¿Por qué lo hiciste así? Pensé en aquella silla plegable, en ese bote de basura. En todas las veces que Indy me hizo sentir como si yo no valiera nada. Pero cuando hablé, mi voz fue tranquila y clara. Porque ya lo había intentado antes, Damon. Y ella es muy buena manipulando las cosas a su favor, haciendo que la gente crea lo que más le conviene. Quería hacerlo frente a todos. Quería que no hubiera dudas ni malentendidos. Él asintió lento, se levantó y me pasó a Marcus. Si necesito tomar aire, dijo mientras salía al balcón. Indy volteó hacia mí. Su cara, antes tan bonita, ahora se veía llena de enojo y desesperación. Arruinaste todo, me susurró. ¿Estás feliz ahora? Destruiste mi matrimonio, mi familia. No, le respondí firme, abrazando a Marcus mientras empezaba a llorar. Tú lo arruinaste cuando decidiste construirlo sobre mentiras. Yo solo dije la verdad. Miré a mi alrededor, a las caras confundidas y molestas de la familia de Indy. Al caos que mis palabras habían causado. Y sentí algo inesperado. No era orgullo. No era satisfacción. Era tristeza. Una tristeza profunda por todo lo que pudo haberse evitado. Si solo una persona hubiera dicho la verdad desde el inicio. Pero junto con esa tristeza, también sentí otra cosa. Algo ligero. Como si me hubiera quitado un peso del pecho que tenía desde hace meses. La verdad por fin había salido. Y pasara lo que pasara. Por fin podríamos construir algo real, no una mentira. 3 meses después, estaba en mi cocina preparando panecillos. No porque alguien los pidiera. Sino porque ese proceso de amasar se había vuelto mi forma de calmarme. Mi manera de pensar en todo lo que había pasado desde aquella tarde de sábado. Cuando todo salió a la luz. Los días después fueron igual de caóticos como me imaginaba. Los papás de Indy se fueron esa misma noche. Patricia apenas le habló a su hija mientras empacaban. Melody se quedó un poco más, tratando de convencer a Indy de que arreglara las cosas. Pero hasta ella parecía sorprendida por lo que su hermana había hecho. Damon pidió la anulación del matrimonio en una semana. Diciendo que todo había sido un fraude. El proceso legal fue bastante rápido. Las pruebas de ADN y los documentos de Margaret lo hacían imposible de negar. Indy trató de pelear, pero su abogado le explicó que no tenía caso.
Lo más difícil de todo, como yo ya sabía que lo sería, fue ver a Damon despedirse de Marcus. Porque aunque ya sabía la verdad, había pasado más de un año creyendo que ese niño era su hijo. Ser papá no se trata solo de biología. El amor no se borra solo porque un papel diga que no eres el verdadero padre, me dijo Damon una vez durante una de nuestras cenas semanales. Una nueva costumbre que empezamos después de todo el caos. Y sigo pensando que debería odiarlo, me confesó esa noche. Es la prueba viviente de que me dieron la cara. Pero cuando lo veo, solo veo a un bebé inocente. Él no pidió nada de esto. Yo lo amé, por él mismo. Exacto, le dije. Eso es lo que hace un verdadero padre. Connor Walsh llegó de Portland 2 semanas después de que revelé la verdad. La verdad, esperaba que me cayera mal. Después de todo, su simple existencia ya había complicado nuestras vidas. Pero para mi sorpresa, era tal y como Margaret lo había descrito. Un hombre decente, que llevaba años buscando a su hijo y a la mujer que amaba. La primera vez que Connor y Damon se vieron fue incómoda, claro. Dos hombres que habían sido víctimas de la misma mentira. Intentando entender cómo lidiar con algo tan difícil con el mayor respeto posible. Necesito que sepas algo, le dijo Connor a Damon en esa reunión. Nunca supe que estaba embarazada cuando se fue. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho lo que fuera por encontrarla. Damon solo asintió, con cara seria. ¿Y ahora qué piensas hacer? Quiero ser parte de la vida de mi hijo. Quiero ayudarlo en todo, económica y emocionalmente. Pero también entiendo que tú has sido su papá durante este año. No quiero arrancarlo de la vida que ya conoce. Fue más de lo que Indy jamás le dio a nadie, consideración. El acuerdo que hicieron fue complicado, pero justo. Connor tendría la custodia principal y se mudaría a nuestra ciudad para estar cerca de Marcus. La idea era que todo fuera un cambio suave. Damon tendría visitas frecuentes, hasta que Marcus creciera y pudiera entender lo que pasó. En ese momento, revisarían todo de nuevo. Indy, por supuesto, peleó con todo lo que pudo. Pero no tenía mucho que hacer. Cometió fraude, no tenía trabajo estable, y había mentido más de una vez. Los jueces toman eso muy en serio en casos de custodia. Lo último que supe de ella fue que se mudó de nuevo a Seattle con sus papás. Esperando que se resolvieran sus líos legales. Al parecer, Richard y Patricia no estaban tan dispuestos a defenderla esta vez. Y eso que al principio se veían tan protectores. Pero esa noche, nada de eso importaba. Esa noche, Damon venía a cenar. Y por primera vez en más de un año, íbamos a estar solos. Sin Indy metiéndose, sin tensión de si yo era bienvenida o no. Sin tener que evitar ciertos temas por miedo a que se derrumbara la mentira. A las 6 en punto, sonó el timbre. Hay cosas que nunca cambian. Damon siempre ha sido puntual. Huele delicioso, dijo apenas abrí la puerta. Y por un segundo, volvió a ser mi niño. Ese mismo que amaba todos los panecillos que yo hacía. Ya casi están listos, le dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. ¿Cómo estuvo tu semana? Una pregunta tan simple, pero que durante meses había soñado hacerle sin sentir que me estaba metiendo en su vida, una vida que parecía cerrada para mí. La verdad, bastante bien, me dijo mientras se sentaba en su lugar de siempre, en la mesa de mi cocina. Ayer fui a comer con Connor y Marcus. Me detuve un segundo mientras sacaba los panecillos del horno. Aún era raro escuchar eso. La idea de que Damon conviviera por su cuenta con el hombre que, sin querer, había ocupado su lugar. ¿Y cómo está Marcus? Bien. Muy bien, la verdad. Connor es buen papá, y también paciente conmigo. Me deja ser parte de todo, aunque no tenga por qué hacerlo. Puse la canasta de panecillos en la mesa y me senté frente a él. Debe ser difícil para ti. Damon se quedó en silencio un momento, untando mantequilla en un panecillo como lo hacía de niño, con calma, concentrado. Sí, lo es. Hay días en que me despierto pensando en Marcus, en si estará bien, si necesita algo. Y luego me acuerdo, que ya no soy su papá. Su voz se apagó.
No eres su papá biológico, le dije con suavidad. Pero fuiste su papá, Damon. Todo un año lo cuidaste, lo amaste, estuviste ahí. Ese amor no fue en vano. Solo cambió de rumbo, eso es todo. Él me miró con esos ojos que tanto me recordaban a su padre. ¿Eso te pasó a ti? Y me preguntó. Cuando papá se fue, ¿todo ese amor también cambió de rumbo? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca habíamos hablado en serio sobre su papá, sobre cómo nos dejó. Sí, le dije con sinceridad. Todo ese amor que yo tenía para él, lo usé contigo. Y créeme, no me arrepiento. Pues lo siento, dijo de pronto. Por cómo te traté. Por reírme cuando Indy te puso junto al bote de basura. Por alejarme. Por preferir su versión de las cosas en vez de la tuya. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Te enamoraste, Damon. Todos hacemos tonterías por amor. Créeme, yo sé de eso. Pero tú eres mi mamá. Tenía que cuidarte, no unirme a los que te hicieron menos. Tú estabas cuidando lo que creías que era tu familia. Entiendo esa parte, hijo. Él estiró la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. Me salvaste, ¿sabes? Si tú no hubieras averiguado la verdad, ¿cuánto tiempo habría vivido en la mentira? ¿Años criando al hijo de otro, creyendo que era mío? ¿Crees que algún día Indy me lo hubiera dicho? Le apreté la mano con cariño. No lo sé. Pero sí sé que Marcus merece conocer a su verdadero papá. Y Connor también merece conocer a su hijo. Y tú, Damon, mereces construir tu vida con base en la verdad, no en mentiras. Aunque duela, y más cuando duele. Cenamos en silencio, pero un silencio bonito. De esos tranquilos, que ya se me había olvidado que podíamos compartir. Después, Damon me ayudó a levantar la mesa y lavar los trastes, como si ese año tan difícil nunca hubiera pasado. He estado pensando en volver a salir con alguien, dijo mientras terminábamos de limpiar. No algo serio, todavía no, pero tal vez con el tiempo. Y eso está bien, le dije, colgando el trapo de cocina. Eres joven. Y esta vez, tienes mucho más claro lo que mereces. Quiero hacer las cosas diferente. Ir más despacio. Hacer más preguntas. Quizás podría pedirle a mi mamá que me ayude. Es buena para leer a la gente. Solté una risa y me sentí más ligera que en muchos meses. Tu mamá es lista, le dije. Y ha aprendido a hablar cuando algo no le parece. Exacto, dijo, dándome un abrazo fuerte. Necesito a alguien que me diga la verdad, aunque duela. Después de que se fue, me senté en la sala con una taza de té, pensando en todo lo que habíamos vivido. Hace 6 meses, yo era la suegra incómoda, la que nadie quería cerca. La que sentaron junto a un bote de basura mientras se reían a mis espaldas. Y ahora solo era la mamá de Damon. La mujer en quien confiaba, a quien le contaba lo que sentía, la que escuchaba su corazón. Ya no era una carga, era una voz que valía. Sí, la verdad nos había dolido. Se acabaron matrimonios. Se rompieron familias. Un bebé inocente quedó en medio de todo, sin deberla ni temerla. Pero también fue una verdad que liberó. Ya no tenía que andarme con cuidado, ni fingir que las ofensas eran bromas. Ya no iba a aceptar que me trataran como si no valiera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje. Una foto de Connor. Marcus caminando firme por un parque, mientras otros niños jugaban a su alrededor. El texto decía: pensé que te gustaría ver lo bien que camina. Sonreí. Miré la foto de ese niño. Ese niño que tal vez nunca será mi nieto de sangre. Pero que siempre tendrá un lugar en mi corazón. En la foto, Marcus iba riéndose, con los bracitos extendidos para no caerse, con la cara llena de alegría por poder caminar solito. Estaba aprendiendo a avanzar por su cuenta, lejos de las mentiras y manipulaciones que marcaron el inicio de su vida. Y de alguna forma, yo también. Le respondí el mensaje a Connor. Se ve feliz y sano. Gracias por compartirme esto. Él contestó casi de inmediato.
Tú hiciste posible que conociera a su verdadera familia. Siempre vamos a estar agradecidos por eso. Una familia de verdad. No esa que se arma por conveniencia o mentiras. Sino la familia de verdad, la que es un poco caótica, con errores, pero también con amor genuino. La que se construye cuando las personas deciden decir la verdad, aunque incomode. Dejé el celular a un lado, tomé el libro que estaba leyendo y me acomodé en mi sillón favorito. Mañana iría a la biblioteca. Tal vez llamaría a mi amiga Susan para ponernos al día. O tal vez visitaría ese mercadito que tenía ganas de conocer desde hace tiempo. Cosas simples, sí. Pero ahora eran mías. Podía decidir sin preocuparme por si alguien más iba a aprobar o criticar. La verdad nos había liberado a todos. Incluso cuando dolió. Sobre todo cuando dolió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba justo donde tenía que estar. Con gente que valoraba mi voz. Con amor que no me pedía hacerme pequeña para merecerlo. Porque hay victorias que no se gritan. A veces, la mayor victoria es saber que elegiste con valor. La verdad sobre la comodidad. La dignidad sobre la conveniencia. El amor propio sobre las mentiras de otros. Esa noche, dormí mejor que en meses. Y ahora te pregunto a ti. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 historias del canal que seguro te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final. Corazón amarillo.